Muy buenas a todos amantes de la música. El día de hoy tendremos un video con el que entenderemos un poco las familias de instrumentos musicales. Vamos a empezar. Para entender directamente qué son las familias de instrumentos musicales, debemos de entender una cosa primero. ¿Qué es un instrumento musical? Un instrumento musical es un objeto que tiene las características necesarias para producir vibraciones y que éstas puedan quedarse por demasiado tiempo en el ambiente. Esto sucede debido a que ellos tienen cuerpos resonadores. Además de tener las características necesarias y productoras de tonos exactos o inexactos en su afinación, que combinados los unos con los otros son capaces de crear música. Sobre este esquema debemos de basarnos en que existen diferentes tipos de clasificaciones de instrumentos. La más ordinaria o simple, que es la que todo el mundo utiliza, que clasifica los instrumentos en una forma muy sencilla. Primero, encontraríamos lo que son los instrumentos de viento. Los instrumentos de viento son aquellos que funcionan a través del aire, ¿verdad? Por ejemplo, la flauta, la voz humana, el saxofón, el trombón, entre otros. Seguido de ellos estaría el instrumento de cuerda. Los instrumentos de cuerda, como por ejemplo una guitarra, un violín, un violonchelo, son peculiares ya que estos poseen cuerdas. Luego tendríamos lo que son los instrumentos de percusión. Aquí podríamos encontrar las claves, la batería, tambores y cualquier otro instrumento percutido, como podría ser también la marimba. Y por último, tendríamos que encontrar unos instrumentos que se adaptaron en esta época, mejor dicho, por ahí aproximadamente por 1940, 1950 y 1960, que son los instrumentos electrófonos. Un instrumento electrófono, o en su redundancia, que funciona con electricidad, puede ser la guitarra eléctrica, el sintetizador, incluso la batería eléctrica. Ahora bien, debemos de saber que existe una siguiente clasificación que es la segunda más aceptada a nivel mundial, que sería la clasificación de Kirk y Hornbostel. Esta clasificación surgió por dos personas que en sus estudios decidieron nombrar o darle otra forma, otro punto de vista, incluso otra perspectiva a la clasificación de los mismos instrumentos, ya que no todos casaban dentro del mismo aspecto. Podemos tener de lleno que dentro de estos instrumentos musicales hay 4 categorías. Con el tiempo, una quinta categoría surgió. Vamos a empezar con la primera categoría, que serían los instrumentos idiófonos. Los instrumentos idiófonos son todos aquellos que los sonidos proceden de un cuerpo sólido. Es decir, no va a tener ninguna corteza blanda. Este instrumento va a generar una vibración a través de todo su cuerpo mediante una percusión, una frotación o una pulsación. Tal es el caso de las claves, el xilófono y la campana, que necesitan un cuerpo duro que sea percutido para que pueda funcionar. Están los instrumentos membranófonos. Todos los instrumentos membranófonos son aquellos que necesitan una vibración en una membrana, una percusión e incluso una frotación. Tal es el caso del timbal, el tambor y la conga. En este aspecto podríamos incluir la marimba, que necesita una membrana para tener una sonoridad total. Los aerófonos son instrumentos de viento, donde el sonido es generado por la vibración del aire. Esta vibración se genera a través del roce de una lengüeta, de los labios o las cuerdas vocales. Tal es el caso de la flauta, la trompeta, el saxofón y, como anteriormente lo mencioné, la voz humana. Están también los instrumentos cordófonos. Estos necesitan de una cuerda que genere una vibración mediante percusión, frotación o pulsación, que es completamente diferente a estas anteriores. Tal es el caso de un arpa, una guitarra, un violín o un violonchelo. Y por último,
Como lo había mencionado anteriormente, están los instrumentos electrófonos. Estos, he de recalcar que el sonido es completamente electrónico y no debe de ser confundido con un instrumento electroacústico. El instrumento electroacústico tiene la peculiaridad de que genera su propio sonido y un micrófono es el que está captando apenas su sonoridad. Este micrófono, valga la redundancia, manda todos los sonidos a través de un cable hacia la corriente eléctrica que sale de lleno por las bocinas. Pero en cambio el instrumento electrófono no puede generar su sonido solo. Necesita completamente de la electricidad para poder funcionar. He de acotar una cosa distinta. Aquí hay otra gama y otra separación en las formas de tener una familia de instrumentos. He de decir que en esta separación la familia de instrumentos también puede caer en cómo está construido el mismo instrumento. Por ejemplo, un aerófono de metal, un aerófono de madera, un aerófono de barro, que ninguno de los tres va a tener la misma sonoridad. Asimismo, he de decir que existen los instrumentos membranófonos, instrumentos de percusión con membrana, instrumentos de percusión con ideofonía o así instrumentos de percusión simple. Entonces, podemos recalcar que familias de instrumentos hay demasiadas. ¿Cuál de todas las familias he de decir que es la más perfecta? A mi punto de vista son todas. Y si nosotros lo podemos ver desde otro sentido, todas y cada una de ellas van a aportar una cuestión diferente a la forma de entender los instrumentos. Si lo podemos decir así, todas las familias de instrumentos son correctas. No hay ninguna incorrecta, ya que estas clasificaciones lo que nos permiten es poder decir si un instrumento va a casar en determinada familia o no. Y asimismo, hemos de decir que como la gaita, esta funciona por medio de una membrana, pero también funciona de forma de viento. Aquí tenemos que recalcar que el mismo instrumento se va a separar con una clasificación completamente distinta. Espero que esto les sirva, muchachos, y que para su bien sigan estudiando.